Como todos sabemos, el champagne es el vino espumoso más prestigioso del mundo. Y como todo lo prestigioso, pues tiene el inconveniente de que es caro. Es caro por diversas razones. Es un vino muy demandado, ya que tiene fama, prestigio y calidad. La demanda es amplia y la oferta es pequeña, porque es una zona delimitada de la Appellation d'Origine Contrôlée Champagne en Francia y no se puede producir todo lo que se quiera, el viñedo es el que es. Y además tiene una normativa de elaboración y de cultivo de las viñas muy exigente y por tanto hace que el producto sea caro de elaborar. Las grandes marcas, las grandes compañías, las grandes empresas productoras de champagne, que todos conocemos, pues Moët Chandon, Mumm, Boulanger, Deutz, Ayala, Perrier-Jouët, Louis Roederer, Veuve Clicquot, pues son productos que una botella de champagne empiezan pues a partir de los 35 euros normalmente, comúnmente 50, 60, 100 y hasta precios de fantasía. Pero frente a esas grandes marcas, grandes casas de la champagne, pues existen otros vinos que distribuyen los grandísimos supermercados, las grandes empresas de distribución, que se distinguen normalmente porque junto al número de elaborador pues nos aparecen las letras MA, que significa en francés marque d'acheteur, la marca del comprador, el gran comprador, y que como trabaja en grandes tiradas, grandes volúmenes, pues suele sacar el champagne a un precio bastante más bajo. Comúnmente encontramos en los supermercados de prácticamente casi todo el mundo, pues marcas de champagne que ya cuestan entre 15 y 20 euros comúnmente. ¿Es recomendable comprar esos champagnes? ¿Sigue siendo mejor comprar la cola del león de la champagne, que son los champagnes más baratos, en vez de la cabeza de ratón de los otros espumosos mundiales, como puede ser un Asti Spumante, o puede ser un Cava, o puede ser un espumante italiano, o puede ser un espumante portugués, o un Franciacorta? ¿Es recomendable? ¿Son buenos estos champagnes? Pues es lo que vamos a ver y plantearnos en el vídeo de hoy. Explicaremos brevemente las pautas más importantes en la elaboración de champagne para que todos las recordemos y vamos a hacer una mesa de cata ciega, por supuesto, con 3 catadores, donde vamos a decidir la calidad que ofrecen, vamos a analizar lo que nos dan estos champagnes del supermercado. Brut, precios entre 15 y 20 euros y todos MA, Marque d'Acheteur. Bienvenidos a Vino Clarito. ¡Vino Clarito! El vino explicado para que todos lo entiendan. La champagne es una Appellation d'Origine Contrôlée, una denominación de origen, que ocupa 32.000 hectáreas en el norte de Francia, a 150 kilómetros al este de la capital, París. La capital de la Champagne es Reims, otra gran ciudad de la Champagne es Épernay, y es una zona muy fría, al límite, al borde climático de producción de vino.
¿Eso qué implica? Pues que en muchos años venían grandes heladas, demasiado frío, la uva no podría madurar propiamente y se perdían años casi enteros. Eso ocasionó que en la Champagne tradicionalmente todos los elaboradores guardan vinos de unos años para otros para asegurarse de que van a poder producir champán todos los años. Así, normalmente todos los champagnes son mezcla de diferentes años. Cuando una cosecha es excepcionalmente buena, pues entonces declaran lo que se llama un milésimé y elaboran un champagne solo de una cosecha. La denominación de origen, la Appellation d'Origine Contrôlée, fue regulada en 1936, pero históricamente en la Champagne se produce vino desde tiempo inmemorial. Hay registros históricos anteriores a los romanos de que ya se producía vino. Lo que pasa que un vino de hace siglos de la Champagne pues tiene poco que ver con el champán que conocemos y bebemos actualmente. Tradicionalmente, pues al ser una zona muy fría, el vino con los fríos del invierno no llegaba a fermentar completamente, se embotellaba y terminaba la fermentación dentro de la botella produciendo gas. Eso es lo que conocemos técnicamente por un vino de aguja. Y eran los vinos con algo de gas, no con todo el gas y con toda la presión que conocemos actualmente, que se consumen durante siglos en la Champagne. Se atribuye a un fraile benedictino, Dom Perignon, como inventor del método champenoise. Eso es muy bonito, pero es una leyenda que no es cierta. Dom Perignon dedicó gran parte de su vida en un monasterio de la Champagne a experimentar sobre la producción del vino en Champagne y dictó muchísimas normas fantásticas sobre cómo mejorar la calidad del champagne. Pero antes que Dom Perignon, un médico y científico británico llamado Christopher Merret ya mandó un informe completísimo a la Royal Society de Londres detallando pues prácticamente lo que hoy en día conocemos como el sistema champenoise o el método tradicional para hacer espumoso, antes que Dom Perignon se dedicara su vida a mejorar la producción y elaboración del champagne. Dom Perignon vivió a finales del siglo XVII. Él nació sobre mediados del XVII y murió en 1715, casi a principios del XVIII. Aunque ya era conocido el método tradicional, pues realmente no se llega a implantar de una forma general para todos los elaboradores el método champenoise o el método tradicional que conocemos hoy en día hasta el siglo XIX. Tengo aquí, por cierto, anotados de un texto que escribió Dom Perignon para que veamos cuál era su tipo de trabajo. Las normas que dictaba Dom Perignon después de experimentar toda su vida con los viñedos y con el champagne, pues eran de este tipo. Usar preferentemente uva tinta y pinot noir. Podar mucho el viñedo para que la producción de uva sea baja. Vendimiar con el mayor frío posible para que la uva llegue lo más sana posible a la bodega. Nunca usar uvas dañadas. Seleccionar los racimos en la bodega antes de mandarlos a la prensa. Disponer que las prensas estén lo más cerca posible de los viñedos. Prensar rápidamente. Son normas de elaboración como haría un enólogo hoy en día, pero sería falso atribuir a Dom Perignon el invento del método tradicional o método champenoise. Claro,
Hay que reconocer que Christopher Merret es británico y Dom Perignon francés. Y por aquello de la grandeur de la France, pues claro, suena mucho mejor decir que todo se lo inventó un francés. Pues no. Hasta el siglo XIX, como ya he dicho, no se generaliza en la Champagne el sistema champenoise o sistema tradicional de elaboración. Se hacían comúnmente, se seguían haciendo los vinos de aguja, resto de fermentación de la primera y única fermentación. Y en el siglo XIX es cuando ya todos empiezan a adoptar el método champenoise, que todos sabemos que es a partir de un vino, se le añade levaduras y azúcar, se introduce en la botella, se cierra y realiza su segunda fermentación dentro de la botella. Y en eso consiste básicamente el método tradicional o el método champenoise. Pero detallando un poquito más los pasos, pues el vino, una vez que ya se terminan como vinos, algunos se envejecen y maduran en barrica, otros son vinos más jóvenes, se utilizan diferentes tipos de vinos. Y cada elaborador de champagne va a hacer lo que se llama la cuvée. La cuvée es la mezcla de vinos que va a utilizar para producir una determinada marca de champagne. Es importante ver que si la cuvée la componen vinos baratos, pues el champagne va a ser más barato. Y si la componen vinos muy caros, pues el champagne va a ser muy caro. La cuvée es lo que va a determinar el precio y la calidad del champagne. En esa cuvée, en esa mezcla de vinos, pues se hace el tiraje, que se llama, que es añadir azúcar más levaduras. Son vinos de baja graduación, estamos en un clima frío, y se va a añadir sobre unos 20-23 gramos de azúcar por litro. Sabemos que cada 17 gramos de azúcar produce 1 grado de alcohol, con lo cual nos va a aumentar del vino al champagne sobre 1,5 grados, 1 grado algo de graduación alcohólica. Una vez que se ha añadido con el tiraje el azúcar y la levadura, pues las botellas se ponen en lo que se llama rima. Se disponen horizontalmente para que en calma y dentro de la botella realice esa segunda fermentación. Después, como aquí hay muchas lías, que son los restos de las levaduras muertas y los restos de fermentación, en una botella puede haber 3 o 4 cucharadas, esa cantidad más o menos, de una cosa blanquecina o grisácea, que son los restos de las levaduras, que llamamos lías, pues hay que sacar esas lías para no contamine de mal olor al champagne. Entonces se dispone en lo que se llama el pupitre, grandes tablones con unos agujeros más grandes que la propia botella, para que la botella pueda ponerse en diferentes posiciones. Ese pupitre, por cierto, lo inventó un personaje también muy famoso de la Champagne, que es la Veuve Clicquot, la viuda del señor Clicquot. Hay una marca de champagne que lleva su nombre. Era una señorita muy joven y muy guapa, que se casó con un rico y hombre de mucha edad, de propietario de viñedos y bodegas, y cuando falleció su marido ella quedó muy jovencita viuda y nadie esperaba que se fuese a dedicar al negocio ni a hacer nada. Se pensaba que lo iba a vender y punto, pero ella no solamente tomó las riendas del negocio, sino que innovó, inventó el pupitre y fue un personaje muy famoso porque realmente llegó a inventar grandes aplicaciones para la elaboración del champán. Como ya he dicho, fundamentalmente el pupitre. La botella entonces, con sus lías, va al pupitre. Las botellas tienen una marca para que en el pupitre, con las muchas botellas, ninguna se olvide de que todos los días tenemos que dar 1/4 de vuelta para que las lías no se peguen en una parte determinada del cristal, sino que vaya resbalando y cada vez que pasa el tiempo se le va dando mayor inclinación en el pupitre hasta que las lías acaban aquí en el cuello de la botella. Y al final la botella acaba vertical
en la postura, unas junto a otras, que se llama en punta. Tradicionalmente a la botella se le giraba un cuarto de vuelta todos los días con las manos. Hoy en día existen unas maquinarias automáticas que sin la intervención humana pues le dan todos los días ese cuarto de vuelta. Cuando ya ha llegado todas las lías a la punta de la botella, pues viene lo que se llama el degüelle. Tradicionalmente, un maestro de la bodega veía la cantidad de lías que tenía que eliminar, sacaba el corcho, dejaba derramar un poco de champán que calculaba él con las lías necesarias, lo tapaba y volvía a preparar la botella para la venta. Hoy en día se usan unos líquidos a base de nitrógeno normalmente que congelan la punta de la botella que se sumerge en el líquido. Se crea aquí un tapón de hielo que contiene las lías, una máquina descorcha la botella, se expulsa el tapón y la botella se vuelve a rellenar. Si se rellena de una botella con otras, es lo que llamamos un Brut cero o un Brut nature, no tiene ningún añadido. Y si se quiere gamas de mayor dulzor, pues se le añade lo que se llama el licor de expedición. El licor de expedición pues suele ser un vino, que puede ser un vino afrutado, un vino joven, un vino añejo. Dependiendo de la cantidad de azúcar, pues nos va a dar la gama de champagne. Un extra brut es un champán que tiene menos de 6 gramos de azúcares por litro. Un brut tiene entre 6 y 12 gramos de azúcar por litro. Un extra seco tiene entre 12 y 17. Un seco entre 17 y 32. Un semiseco entre 32 y 50. Y si el champán tiene más de 50 gramos de azúcar por litro, se considera un champán dulce. Pero todo esto es moda reciente, porque en pleno siglo XIX el champán se solía beber siempre dulce. Incluso en aquellos tiempos, en el siglo XIX, los elaboradores de champán elaboraban al gusto inglés, que podía tener del orden de 50-60 gramos de azúcar, que es lo que hoy en día decimos que ya es un dulce, o al gusto americano con más azúcar todavía, al gusto francés con más azúcar todavía y al gusto ruso, que ya era un empalago en el siglo XIX, porque eran vinos de 200 y 300 gramos de azúcares por litro. En aquellos tiempos, en el siglo XIX, el consumidor de champán entendía que aquello era una bebida dulce. Es un elaborador de champagne que es Perrier-Jouët, que sigue produciendo hoy en día, el primero que decide que sus exportaciones para el mercado inglés no le va a añadir azúcar al champán. Y es curioso notar que la palabra brut no es una palabra francesa, es una palabra inglesa. Y es como los ingleses le denominan al champán que es seco, que no es dulce. Y se empieza a utilizar en Inglaterra el término brut con tanto éxito que se irradió en toda la champagne y hoy en día pues todos los productores de champagne producen fundamentalmente champagne brut, es decir, entre 6 y 12 gramos de azúcares por litro. En el siglo XIX, como ya he dicho, se generaliza la segunda fermentación y para eso se necesitan dos cosas fundamentalmente, que es una botella de gran resistencia que aguante 2, 3, 4 atmósferas de presión sin explotar la botella, es decir, muchísima presión de gas, y se necesita un invento que ocurrió en 1844, que lo que los franceses llaman el muselet. El muselet es el alambre con el que se ata el corcho a la botella para que el corcho no salga disparado y aguante esa presión. Anteriormente al muselet, pues aquello era complicadísimo. Se utilizaban unas ataduras de cuerdas que demoraban muchísimo tiempo en instalarlas, había que lacrar la cuerda para que no se soltara con el tiempo, en fin, aquello era una cosa tremenda.
Y a medida que, como digo, la resistencia de la botella permitía más presión y el muselé agarraba más firmemente el tapón a la botella, pues permitió ir incrementando las presiones hasta las presiones que usamos hoy en día, con tanta cantidad de gas espumoso, siempre endógeno, o sea, siempre que venga de la fermentación natural, la segunda fermentación dentro de la botella, y por supuesto no se puede añadir gas. El champagne es un vino, en todos los países que no firmaron el convenio de respetar las denominaciones de origen extranjeras, pues siguen produciendo falsos champañes, y ellos escriben allí champaña aunque no han visto la champaña en toda su vida, con lo cual son productos falsos. En 2008 hubo precisamente en Bélgica una decisión judicial que obligó a un importador de un producto elaborado en Estados Unidos, cuya etiqueta ponía champagne, pues fue obligado a destruir todas las botellas. Miles y miles de botellas fueron destruidas porque realmente era una falsificación. En Europa no puede entrar ningún producto que ponga champagne o Burdeos o Rioja o Ribera del Duero o Coñac si no son realmente de esas zonas. El champagne, como digo entonces, se consume hoy en día fundamentalmente brut. Suele ser un vino blanco o rosado, que se elabora en la región de la Champagne a partir de la uva Pinot Noir tinta, Pinot Meunier tinta o la Chardonnay blanca. Hay otras uvas minoritarias que también se utilizan, pero representan un 0,0 algo del conjunto total de las uvas utilizadas. Cuando el champagne se elabora solamente a partir de uva blanca Chardonnay, se llama un blanc de blanc, un vino blanco de uva blanca. Cuando se elabora solo con las uvas tintas Pinot Noir o Pinot Meunier, se denomina un blanc de noir, que es un vino blanco de uva tinta. Y normalmente el más común de los champañes es mezcla de uva blanca y de uva tinta, y es el champán blanco, pero mezcla de uva blanca y de uva tinta, que es lo que más comúnmente se consume en los vinos de champagne. Vamos a catar nuestros 3 champañes de hoy. MA, como ya he dicho, marca d'acheteur, la marca de un comprador, de grandes distribuidoras que compran grandes cantidades de champagne y lo venden en sus establecimientos por todo el mundo a unos precios más que interesantes, porque son mucho más bajos que el precio normal de los champañes. Vamos a nuestra cata. Bien, pues ya tenemos preparada nuestra cata. Hoy damos la bienvenida a Teresa Calvo de Mora, amante y experta en el mundo de los vinos, que nos va a ayudar a dilucidar entre los tres. A Diego Cobos, ya lo conocéis de otros vídeos, y entre los tres vamos a decidir en cata ciega si nos parecen buenos productos y cuál nos parece mejor y cuál nos parece peor. Entonces, tenemos 3 champañes comprados en supermercados. Una mano inocente servirá de forma que nosotros no sabemos qué copa tiene cuál vino, y al final, pues después de haber calificado, sabremos quién es quién. ¿Abrimos nuestras botellas por lo pronto? Bien, recordamos para los que nos vean, la forma de abrir un espumoso es primero quitar el precinto, dejamos el alambre puesto y sujetándolo con el dedo gordo de la mano para que no se dispare en caso de que vengan muy agitadas las botellas, le damos 6 medias vueltas al alambre. No retiramos el alambre, sujetamos con nuestra mano izquierda, inclinamos la botella para que tenga mayor superficie de salida y giramos la base de la botella. Perfectamente. Bueno, pues nosotros salimos ahora y la mano inocente servirá nuestros champañes sin que nosotros sepamos cuál es cuál.
pues ya tenemos aquí nuestros champañes y observamos en el color alguna diferencia o los veis los tres iguales. Pues vamos a ver. Sí, yo noto en el central. Sí, numeramos de izquierda a derecha el 1, el 2 y el 3. Como más rosadito, ¿no? Sí, un poco más encarnadito, rosadito, el número 2. El número 1 parece un verde, un amarillo verdoso. El número 2 tiene esa tonalidad un poco rosadita, que sin duda será El licor de expedición. de haberse retrasado un poquito en la fermentación, como son mezclas de uva tinta y blanca, pues si se retrasan un poquito, coge un mínimo de color de la tinta que aparece aquí. Muchas veces también eso, el licor de expedición utilizan un vino reserva o un vino un poco más envejecido y también da un tono un poco más... Sí, pero si fuera reserva sería un amarillo más dorado, más mate, amarillo más amarillento, digamos. Pero aquí tiene sí un levísimo tono de rosado, ¿no? Bueno, más amarillo verdoso, como más aspecto de juventud, el vino de la izquierda. Bueno, las burbujas que vemos... Sí, el de en medio tiene mucho más perlaje, ¿no? Sí, parece que tiene más perlado, sí. Y luego la tercera es un poquito más fina, diría yo. Sí. La burbuja Pero, del tercero... Sí, quizás la más primera consistente. es más heterogénea, tiene más pequeñas y más grandes, mientras la número 2 y la número 3 son burbujas más finas y más homogéneas. ¿Coincidimos en eso? Sí. Totalmente. Pues vamos al aroma si queréis. Si os parece bien, olemos las tres y después llevamos a la boca. ¿Ya lo habéis probado? No, solamente en el aroma, en la nariz. Yo estoy empezando a probar, porque ahí... A mí en el aroma, desde luego, el del centro es el que para mí tiene un aroma más, no sé. ¿Que te gusta o que no te gusta? A mí que me gusta. ¿Que te gusta más? A mí me resalta más la primera copa. En cuanto a intensidad de aroma. No, intensidad. Me ha resultado un aroma más fresco. Me ha Sí, gustado un poco sí, más. que recuerda más a un vino joven, ¿verdad? Sí, me ha recordado un vino más fresco, más... Como indica su color también, ese me recuerda... amarillo verdoso, Sí, tiene un toque más fresco, más de más fruta más frutal. cítrica. Sí. Cítrica. El tercero, sin embargo, le noto más pastelería incluso que... Al que más le noto... Sí, más secundario, Más terciario, el secundario, tercero. terciario. Ninguno de los tres es un portento no en tiene- intensidad, ¿eh? pero eso es lo que te iba a decir. Intensidad baja media, A mí el segundo... pero matices diferentes, efectivamente. El segundo... la nariz no la... no- son intensidades medias bajas, digamos. Ujú, sí, sí, en los tres. Pero efectivamente, el primero primero- tiene una nota más de fruta y de hierba, más de vino joven, y los otros dos no. Sí, Bueno, pues vamos a la boca si queréis. sí. A mí el primero me parece que no es agresivo, no es un gas que te pique la boca, está muy bien integrada la burbuja con Tiene el buena vino, acidez. y el Tiene vino muy tiene refrescante. cuerpo. Tiene cuerpo, llena la boca, No untuosidad. sí, y además es un vino con cierta longitud. Una vez que te lo tomas, Sí. En la Te- retronasal te viene perdura. la frescura No del tiene además una vino, burbuja sí, agresiva. No, no resalta en lengua esa burbuja. Verdad que es bastante correcta. pues vamos al 2 si queréis.
Este segundo, como hemos dicho antes, tiene más notas también de secundario. Le pasa el tercero también en aroma. Y en boca resalta eso. Sí. Da mucho tema a bollería, a queso. Y sigue diría. teniendo buen cuerpo. Sí, Tiene sigue un vino teniendo. que tiene estructura en la boca. El champán, al final, se destaca mucho sobre los cavas españoles, por ejemplo, que estas uvas pues, son mucho más plenas. La uva tinta, Pinot Noir y Pinot Meunier, dan vinos con más volumen, más densidad en boca, y eso se agradece mucho. Vinos que son de una zona más fría, que produce vinos más ácidos, sin embargo aquí la acidez no molesta. No, Entonces, tenemos por lo pronto los dos vinos que hemos probado hasta ahora, Tiene buena acidez, muy tiene interesante. una frescura, pero no molesta en absoluto la acidez. Vamos al tercero. Este me parece un pelín más dulce que los otros, aunque los tres son Brut, pero este, como Este Brut, estará, Brut es entre 6 y 12 gramos 12. por litro, este estará aquí. este estará más cerca de 12. Sí. También buen volumen, buen cuerpo. Sí, la verdad que lo mismo. Ninguno tiene ningún defecto, no se le nota, no diría que ninguno tenga ni defectos de aroma ni defectos en boca, bastante equilibrado. Sí, están los tres. Aceptable. Sí. No hay ninguno que se pueda tachar de ser un mal vino. Cada uno tiene Son los sus tres virtudes. vinos correctos. Los corchos han salido Sí, los corchos están en muy buena presencia, con la forma de champiñón muy marcada. Las etiquetas no dan ninguna información, ni las uvas con las que están hechas, ni absolutamente nada, solo la gradación alcohólica, que los tres están entre 12 y 12 y medio. Los corchos pues tienen, además del aglomerado, tienen las láminas de corcho macizo para aislar más. Bueno, y ahora hacer vuestro ejercicio interior y hay que pensar hacer en una qué calificación le daréis a cada uno de ellos. La verdad es que es difícil porque están los tres ahí muy. Son similares. Es verdad que el primero para mí Sí, me gusta porque tiene un toque más fresco. El tercero me voy ya a un poco de... Ahí ya encontramos, en vez de tanto cítrico, encontramos más manzana, como digamos una manzana amarilla de esta la Pasada, sí. pasada, un Sí. poco... Un poco de heno también, como Sí, de, es más de vegetal. paja. Que también tiene su encanto como todo. Y luego en boca los tres son bastante parecidos. No, ninguna burbuja molesta. Quizá el tercero y el segundo tenga una burbuja más persistente que el primero. A mí el primero y el segundo son los que más me han. ¿Te ha gustado? ¿Quieres escribir la nota tuya? Sí. Toma. Bueno. No seremos malos. El conjunto diría, que ya hemos hablado de esto, falta potencia aromática, no son tres vinos Sí. No. de mucha intensidad, No. pero los aromas son correctos, no se detecta ningún defecto. En la boca estos vinos mejoran mucho, tienen cuerpo, tienen estructura, son vinos que su presencia se deja notar. El número uno, unas connotaciones pues más juveniles, de fruta, de hierba y de vino joven. El segundo y el tercero de vinos más evolucionados, con notas que tú has descrito bien, como manzana, como heno y más evolucionadas. Sí. Yo Entonces- diría, además, los champán así más baratos normalmente se le llama un champán de aperitivo, que le dicen en Francia. Se utilizan para aperitivo.
Pero es verdad que estos vinos estos mismos que estamos en el escalón más bajo de precios de champán, perfectamente también te pueden hacer buen ligue con un pescado blanco, con unos quesos, con no solo aperitivos, sino que también se podrían. Los veo que no están para el precio, tenemos que ver que no tienen un precio malo para los Es que el precio, relación calidad-precio, lo veo muy bien, ¿no? Sí, son vinos que están entre 15, no llegan a 20 euros. Realmente la relación calidad-precio es muy buena. Pues vamos a sumar la nota. Muy bien. ¿Qué le has dado al primero? Yo le he dado 89. ¿Y tú, Teresa? 88. Vale, yo le he dado 87. Entonces sumaríamos 263. El segundo, Diego. 87. ¿Y tú, Teresa? 87. Muy bien, y yo 88. $262. ¿Y al tercero, Diego? Yo le he dado 88. ¿Y tú, Teresa? 86. Bueno, pues aquí tenemos. Están muy igualados los tres, pero el primero, el de la juventud, sería el que por un punto nos ha gustado más. El segundo sería el número 2 y el tercero sería el número 3. Pero las notas muy similares. Sí, muy similares. Bueno, vamos a ver quién es quién. El número 1 es Charles Curans, que está aquí. Ese es el número 1. Charles de Curans. Charles de Curans es un vino que distribuye Carrefour. Y este vino vale 13 euros. Realmente, En la copa 3, ¿no? en la copa número 1. Ah, no, perdón, que me he equivocado. Sí. Pensaba que el número 1 era el primero. No, entonces, perdón. La copa número 1 corresponde a Henri de Verlaine. El Henri de Verlaine es un vino que distribuye Macro y que vale 17 euros 24 céntimos. El número 2, Veuve Pelletier, que también distribuye Macro y que vale 15 euros con 12. Y el tercero es Charles de Curans, que es el de Carrefour, que vale 13 euros. Y os tengo que decir que increíblemente hemos ordenado los vinos por su precio. Sí. Resulta que el vino más valorado es el vino más caro, el Henri de Verlaine, que vale 17 euros y medio aproximadamente. El número 2, Veuve Pelletier, que vale 15 euros y medio aproximadamente. Y el número 3, Charles de Courage, 13 euros en Carrefour. Así que parece que tenemos la lista de precios. Que nos hemos dejado llevar por el precio. Por el precio. Pero bueno, la horquilla de precios no es muy diferente. No es muy diferente. Estamos hablando el más caro, 17 y medio, el más barato, 13 euros. Yo pienso que coincidimos los tres en que son tres productos más que correctos y más que disfrutables. Por el precio de un champán está muy bien, pero sería interesante hacer un día una comparación con 3 cavas del mismo precio. A los españoles, sobre todo que están, les puede resultar gratamente bien la prueba. Y ahora respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿tú recomendarías consumir estos vinos? Pues sí. ¿Y tú, Teresa? Claro que sí. Es muy Bueno, asequible. Y no siempre en Navidad. No, siempre Navidad. Y no siempre, y nunca en los postres. Nunca. No hagáis eso a vuestros invitados. A vuestros amigos. No. Vinos estupendos para disfrutar un arroz, un pescado, para acompañar muchísimas comidas, de aperitivo y para comer. Brut, como dice Diego, nunca en los postres. Vinos asequibles, adornados del apellido Champagne, que siempre realza una mesa. Como bien dice Teresa, no esperéis a la Navidad, se pueden disfrutar todo el año y desde 13 euros hasta 17 euros, tres productos más que aconsejables. ¿Queréis añadir algo más? Nada. Muy bien. Yo creo que eso, Bueno. lo que has dicho,
está bien dicho, ¿no? Como dice. y sí, es verdad que es muy interesante para iniciarse en el mundo de los espumosos y hay bastante más espumosos que pueden ir probando de todos lados del mundo, que además puede sorprender a la gente. Y nada, que es muy asequible y que para ir probando y hacer la comparación que decimos con un cava, pero no de los más bajos de precio, sino asimilar precios. Sí. Ya veréis que la calidad que tenemos de cava actualmente en España es muy alta, pero claro, no a 3 euros ni a 2 euros. Bueno, y como decía también al principio, pues parece que la cola de león, pues no está mal. No está mal. Son buenos Está bastante- productos. Quiere decir que decir champaña, aunque sean los más baratos, pues son productos de calidad. Sí. ¿Brindamos? Claro que sí. Que tengáis felices Felices vinos. vinos.